Hasta ahora, nadie sabe qué pasa después de la muerte, porque nadie ha regresado de ahí. Los que juran que vieron a su Dios, no les creo. ¿Por qué no vieron a otro Dios? Casualmente solo vieron al suyo. Vamos a platicar de todas estas cosas. Quédense. A muy poco tiempo de conocer a San Pedro, se unen el conocimiento, las adicciones y los dolores reumáticos. Este equipo de médicos que hoy salvan más vidas que nunca porque no ejercen, les presentan su podcast, El Honorable Consejo de Ancianos. Muy buenas noches, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito, El Honorable Consejo de Ancianos, ahora en video. Muy buenos días en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco. Muy buenas tardes en Whittier, Alaska. Y muy buenas noches en Ciudades Cerradas, también conocida como Sato, en Rusia. Sobre todo en la época soviética, donde se construyeron más de 60 ciudades secretas. De hecho, a estas ciudades secretas se les conocía como Sato, en donde se llevaban a cabo proyectos de investigación nuclear y militar. Aunque la mayoría ya no son secretas, algunas aún tienen acceso muy restringido para proteger la seguridad nacional. Saludos, señor Putin. ¿Cómo están mis queridos ancianos, aspirantes ancianos y extremadamente ancianos? Vamos a darle la bienvenida. Hoy vamos a empezar caballerosamente, dándole la bienvenida a nuestra calaverita de azúcar de la leyenda de la Llorona. Tipi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, aquí esperando este tema bastante, creo que polémico, interesante. No es tema. ¿Eh? No es tema. No le respondas, síguele, dale. ¿Qué? No le respondas, dale. Mucha gente. Bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente todos. Nos falta nuevamente otro intrigante, pero ahorita ya llegarás a eso. Qué pinche raro. Sí, qué raro que nos falte un cabrón. Pero bueno, el cabrón otra vez con los pinches viáticos del consejo anda recorriendo el mundo para traernos una reseña de los viajes de Gulliver Galindo. Doctor ingeniero, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén escuchando. Es un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes reunidos y vamos a hablar de eso que a muchos les da miedo, a otros les da pavor y a otros les da, pues como que les va a dar, pero no les da. Qué bueno que estamos aquí todos. Muy No bien, doctor ingeniero. Dije. El alcohol, cabrón, el alcohol de la pinche edad. Sí, claro. Salud, doctor ingeniero. Muy buenas noches, mi querido y nunca bien ponderado nieto del Joker. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Vietnam. Buenas noches, Beirut. Estamos una vez más reunidos en este honorable Consejo de Ancianos para dar, pues, inicio a otro capítulo más, en el cual, pues, debido a las fechas, tenemos que hablar siempre de este tema, que sí es tema, el cual va ahí luego le explican, por favor, aquí explíquenle en los comentarios a Tipi de qué se trata el que no es tema. ¿De qué se trata? De que sí es tema, no es tema. El cual habla precisamente de la muerte, ¿no? Pero, pues, antes de iniciar el tema, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos estén viendo en YouTube, que nos estén escuchando en ¿dónde nos escuchan, güey? En Instagram. En un chingo de plataformas. En España, en Francia, en Alemania. Si hay güeyes que están monetizando con nuestro video, van a ver, hijos de la chingada, porque aparecemos en 20,000 pinches plataformas y el Humbercario solo los ha subido como a 3. Entonces no mamen. O sea, ya nos empezaron a meter en otras plataformas. O sea, ¿quién está monetizando y por qué está monetizando? No sabemos. Oigan, para quién trabajamos, güey. Electrolit
nosotros sí podemos hablar bien de ustedes, ¿eh? No por nada, pero digo, Coca-Cola, pues, y acá nomás, hola. Entonces, Appleton State, mejor, por favor, mejor está. Por favor, Cuauhtémoc Moctezuma, acuérdense que también en la graduación hablé bien de ustedes. Sí, me acuerdo. Entonces, yo sí me acuerdo. En la graduación dio su discurso el rector. Oigan, por cierto, eso, digo, fuera del tema, pero sí es importante comentarlo para nuestros ancianos. Sepan que en la graduación de nuestra generación, el orador principal fue el rector. El rector fue el que dio el discurso de graduación. ¿Sí te sabías esa, Tipi? Creo que no se lo sabía. No me la sabía. No me lo imagino. No empecemos por ahí. Como 6 pinches meses preparando su discurso. O sea, el día de la graduación. Ya fuimos al baño y no había quien hablar y me dijeron, órale, pendejo, vas. Yo estaba yo bien perro. Pero te mamaste, la improvisación estuvo muy chingona, güey. Perdón, regresamos al tema. Habrá quedado, no, mucha gente lo odió, güey, no lo dudo, decía mi mamá, no, bueno, este cabrón pinche borracho. Y eso marcó, tal cual fue el cierre perfecto para nuestra carrera de medicina. Nos odiaron toda la carrera, acabaron odiando tu discurso, güey. No podía ser de otra manera, güey. Sí, güey. Oigan, a ver, vamos a platicar hoy acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Ahorita que andamos en Spooky Season, que la vamos a hacer extendida porque todavía vamos a hablar más de estos pedos. Y aquí el rector nos preparó una disertación, un análisis, una investigación, ensayo, cuasi tesis, para poder entender un poquito mejor acerca de estas experiencias. Adelante, rector. Antes de empezar, porque me están hablando, por favor ustedes digan qué es lo que entienden como una experiencia cercana a la muerte. No tardo nada, regreso. Pipi, por favor, platícanos. Para ti, ¿qué es una experiencia cercana a la muerte? Es que literal como suena, es que pudiste haber perdido incluso signos vitales, no sé, tuviste un paro cardíaco y fuiste reanimado, un accidente, algo que te acerca o que tú pudiste sentir que morías o moriste, pudiste haber muerto, ¿no? Si perdiste... Puede haber muchas formas de que sientes que te mueres y no te mueres. Sé más específica. La gente es muy pensada. Pues también, ¿no? Dicen. La muerte chiquita, dicen por ahí. La muerte chiquita, dicen. Sí. Entonces sería como las sensaciones que tienes. No sé, porque la verdad es que no desconozco mucho del tema, si son como las pre o las post de ese momento en donde pudiste haber perdido los signos vitales, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Tipi. Doctor ingeniero, ¿tú qué opinas al respecto? Pues pienso que es eso lo que dice la pregunta, o sea, cuando estás ya fibrilando a punto de salir de este plano existencial. Ok. Muchas gracias, ingeniero. A ver, hombre, siempre tan elocuente el doctor ingeniero. Exacto, tan elocuente. Por favor, doctor Murciélago, ¿usted? Sí, yo partiría de tratar de definir primero qué es la muerte como tal, ¿no? Es o sea, si lo consideramos como el cese de los signos vitales o la trascendencia a otro plano o aquello en lo que tú creas. Una de las cosas que comentaba en el arranque o al inicio con la frase de arranque de la sesión es que muchas experiencias ligadas a la muerte o experiencias cercanas a la muerte hablan de personas que dicen que vieron la luz, que se encontraron con su divinidad, ¿no? Pero curiosamente siempre se encuentran con la divinidad de la religión a la que profesan. No se encuentran con la de otra religión. Ganesha. Exacto, o sea, un católico no va a ver a Ganesh, un musulmán no va a ver a Jesús, o no va a ver a Dios, un agnóstico no va a ver a Jehová. Entonces, de pronto, a lo mejor en esa sensación de que ya te estás yendo del plano,
pues, pudiera tratarse de una proyección de lo que tú has, en lo que tú has creído tu vida. No lo sé, es lo que vamos yo creo que parte de lo que vamos a abordar en este episodio. Pero sí es importante definir, pues, primero qué es la muerte, o sea, solo el cese de signos vitales, qué pasa después de la muerte. Si es una experiencia cercana a la muerte, tu alma trasciende, tu alma emerge, como decía en la película de 21 gramos, por ejemplo. O sea, habría que entender eso. Hoy no se entiende. Hay una película que de hecho hicieron un remake que creo que no estuvo tan buena como la original, que se llama Línea Mortal, ¿se acuerdan? Claro. Sí, de los estudiantes, ¿no? Yo Sí. creo que típica Norma no se acuerda porque ella estaba muy, creo que ni estaban sus papás viéndola justamente y saliendo de la película, ella ahí. ¿Qué año es? ¿De qué año es? Es que hay dos. Como del Hay una, 88 por ahí. si no me equivoco, hay una con esta, no sé si es con Elizabeth Shue. La primera. Ándale, güey, que hay un chico que hablar y estás con... Pero Pues bueno, están preguntando qué año, güey. Y la otra es un remake que hizo esta Ellen Page, ahora Elliot Page. Elliot Page. Entonces, Ya, adelante, ya. doctor. Empiece con su disertación en lo que tipo. Fue de 1990. Bueno, aquí lo ¿Quién? que plantea... 1990. Ah, no, Pero quién es el ya, protagonista, nada más para ubicarla. ya existía. Y fíjate que lo que dices es muy interesante porque esta Siempre. película de Kevin Bacon, Julia Roberts. Ujú. sale Kevin Bacon. Sutherland. No me acuerdo. Ah, no Julia me Roberts, acuerdo, Kevin me Bacon. acuerdo Keith Sutherland, perfecto. Julia Roberts y Kevin Kiefer Bacon. Sutherland. Me acuerdo Sí. perfecto que cuando vi esa película yo había escuchado mucho hablar de Julia Roberts y decía, pues, decía que la mujer bonita y la que no sé qué, que era guapísima. Nunca la había ¿De visto. dónde, cabrón? Fui, güey, en esa película está bien guapa, cabrón. Sí, en esa cómo no, película mames, claro que no. específicamente, en Claro esa que sí, película, sí sale es bien. cierto. Yo cuando le dije, no manches, sí, con razón, sí está bastante guapa. No Y tengo lo que ojos más que pasa para ahí- el alto mando. Ajá, adelante. Ok, sí, me imagino. Pero todo lo que están diciendo, claro, por supuesto, las experiencias cercanas a la muerte son justamente cuando te acercas a un punto en el cual estás muerto y no lo estás. Y ahorita vamos a ver la definición específica de qué es una experiencia cercana a la muerte y de por qué sucede, ¿no? Pero vamos a hablar, y de hecho, por favor, ya hicimos, creo que 1 o 2 capítulos, no recuerdo, acerca de la muerte, en el cual hasta hablamos de experiencias personales. Al menos 2, porque ya esta es nuestra tercera temporada y cada año pasamos por Exactamente, esta al etapa. menos 2, y hemos hablado acerca de la muerte, la definición médica. Por favor, si quieren escucharlos, están bastante buenos. Y ahora que ya nos están viendo aquí en YouTube, por favor, los que nos ven, vayan a escucharnos en Spotify o bueno, en Apple Podcasts y en todos esos lugares. Amazon Music. Pero bueno, vamos a hablar de una definición médica de la muerte. Otra vez, vamos a hacer un pequeño resumen. La muerte se define como el cese irreversible de la actividad integrada del organismo, ¿ok? Ya sea por la interrupción de las funciones cardiorrespiratorias, es decir, nuestro corazón deja de funcionar y nuestros pulmones también, o por el cese de la actividad encefálica. ¿Y por qué hablamos del cese de la actividad encefálica? Porque podemos estar conectados a un respirador automático y estar funcionando nuestros pulmones y nuestro corazón, pero nuestro encéfalo ya está plano, es decir, nos hacen un encefalograma y está completamente plano, que quiere decir que ya no hay actividad neuronal, ¿no? Oye, doctor, pero bajo esa definición, entonces tumba lo que serían las experiencias cercanas a la muerte, porque si la muerte es un proceso irreversible y en las experiencias cercanas a la muerte fue revertido el proceso, pues ya no es muerte. Vamos. Estamos hablando de la muerte, dije definición médica de la muerte. ¿Ok? Vamos por no me regañes, cabrón, oriéntame. No te estoy regañando, pero tú preguntas pendejas, también ¿qué haces? Entonces, según el manual FMSD, que es un manual de medicina que muchos de los médicos conocemos, obviamente, porque recurrimos a él muchas veces, durante un paro cardiorrespiratorio, ojo, haz de cuenta que da un infarto o un pendejo se le atora un pedazo de carne en la garganta, güey. El daño cerebral grave puede
No, el daño cerebral grave puede ocurrir si no hay reanimación en los primeros 5 minutos. A partir de los primeros 5 minutos de falta de oxigenación puede empezar un daño neuronal. Pero si el paro se prolonga más de 8 o 10 minutos, el daño neuronal puede ser irreversible. Sin embargo, estabas haciendo podcast, güey. Como en todo el proceso biológico, la respuesta puede variar según las condiciones individuales. Obviamente hay personas que han pasado más tiempo con hipoxia o con anoxia total. Anoxia quiere decir completa falta de oxígeno, hipoxia es poco oxígeno, y que han revertido el daño, ¿no? Pero bueno, esto es... ¿Anoxia no es cuando sientes que te entra como airecito por la cola? No sé, pero... Y justo, digo, experto tú en todo eso. La pregunta fundamental de todo este relajo es, obviamente, ¿qué ocurre cuando nos morimos, no? Y vamos a hablar un poquito de, como a mí me gusta, como decía la Tipi, de meterle el dato acá, inútil, pero meter dato. Como seres conscientes, los seres humanos siempre nos hemos preguntado qué sucede tras en el momento en el que morimos, no después. Y aunque lo lógico parece ser la inexistencia, o sea, es decir, la ausencia de conciencia similar a un sueño profundo, bien preguntaba Billie Eilish, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos cuando dormimos? Decía la cantante. Esta pregunta pues ha persistido desde los orígenes de la humanidad. Y date cuenta nada más qué importante es la muerte, que los primeros enterramientos rituales, y entiéndase como enterramiento ritual, un enterramiento con una intención, es decir, que te pongan pues, tu piedrita con la que, no sé, te limpiabas la colita o no sé, güey, una ramita con la que te abanicabas y que te la pongan a un lado, eso es prehumano. De hecho, se hallan en los enterramientos de Homo naledi de 335,000 años atrás, es decir, sugieren que la muerte ha tenido un significado simbólico desde la protohumanidad, es decir, ni siquiera éramos sapiens, sino que se presenta desde antes. Entonces la muerte era algo siempre ha sido obviamente algo muy importante. Tradicionalmente se ha pensado que la civilización también comenzó con la domesticación de plantas y animales, la agricultura y la ganadería, lo que dio paso a la religión, que eso lo hemos platicado en muchos otros capítulos, los cuales pues la religión, a final de cuentas, como que permea toda esta cuestión de sistema de orden social y hace la cultura, y empieza a emerger la cultura como tal. Pero sin embargo, descubrimientos como Göbekli Tepe, un santuario megalítico construido por cazadores-recolectores hace más de 10,000 años en la actual Turquía, más o menos megalíticos, es como Stonehenge, que es la referencia más cercana, sugieren que es muy probable, es decir, Göbekli Tepe fue hecho cuando todavía era el periodo neolítico, cuando los seres humanos éramos recolectores, cazadores. ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente este lugar, que era un templo según el excavador original, pudo haber sido el catalizador para que las personas hubieran hecho núcleos cercanos a este mismo templo y poder haber empezado la civilización. Entonces aquí entra una dicotomía, una duda, la cual permea en el sentido de que no se sabe si fue primero la religión la que hizo o la que catalizó la cultura, o realmente fueron la agricultura y la ganadería, ¿no? Como tal. La religión habría surgido como una forma de explicar fenómenos naturales y trascendentes, dando origen a entidades antropomorfas que gobiernan el cielo, la tierra y el más allá, y así se establecieron normas sociales y morales que prometían una recompensa o un castigo en el momento en el que tú te fueras a otro plano, es decir, en el momento en el que te murieras. Y obviamente aquí viene la pregunta, ¿no? La chispa que nos hace únicos, que desaparece en el momento en el que morimos, o existe una dimensión o algo, o hay una forma en la cual esa chispa o esa identidad trasciende más allá de lo físico. Y como justamente preguntaba el doctor Murciélago, aunque nadie ha regresado para contarnos.
¿O sí? Y aquí viene el punto. Justo las experiencias cercanas a la muerte se han dado en un punto en el cual los sujetos de esta experiencia han sido declarados como muertos, pero han, de alguna forma, en una reanimación cardiopulmonar, han vuelto a la vida y han contado cosas, no han vuelto a la vida, han regresado con un ritmo, y aunque no sea sinusal, pero han regresado con ritmo cardíaco, con respiración autónoma, sin daño aparentemente encefálico, y han regresado a contar experiencias que les ha sucedido en el momento en el que estuvieron bajo electrocardiograma plano y encefalograma plano, que eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, la definición clínica de las experiencias cercanas a la muerte van a ser que una experiencia cercana a la muerte, de ahorita en adelante vamos a ir a decirla como ECM, experiencia cercana a la muerte, es un fenómeno perceptivo y cognitivo lúcido que ocurre en personas que han estado en situaciones de riesgo vital extremo, es decir, que obviamente pues, su vida ha corrido bastante peligro, o muerte clínica, pero muerte clínica reversible, a diferencia de justamente lo que decía el doctor Murciélago, que era la muerte es un proceso irreversible, ¿no? Como un paro cardíaco y luego han sido reanimadas. Aunque muchas SM ocurren en entornos hospitalarios, también se ha reportado en contextos no médicos, es decir, de personas que han tenido accidentes, de personas que han escalado y que de repente se han quedado sin oxígeno y han tenido estas experiencias, de personas buceadores que también han tenido accidentes y les ha sucedido, e incluso en personas que creían estar por morir sin que su vida estuviera realmente comprometida. Imagínate, te subes a un pecero X, se sube el que tranza, ya se la saben y de repente, no mames, y empiezas con todo este pedo, ¿no? El término de experiencia cercana a la muerte está acuñado o fue acuñado por el doctor Raymond Moody, que es una persona bastante importante dentro de los estudios que se fueron dando con las experiencias cercanas a la muerte. Y él escribió un libro, y de experiencias cercanas a la muerte hay un chingo de libros, y ahorita vamos a hablar de eso. Y su libro se llama La vida después de la vida, que fue escrita en 1975, que marcó el inicio de una investigación moderna sobre las ECMs, o experiencias cercanas a la muerte. Los antecedentes históricos, porque aparte de todo no fue en 1975, o sea, hay historias, de hecho, que vienen desde la Biblia y probablemente desde antes, pero fue lo que encontré. La Biblia, en la Biblia hay 3 puntos en los cuales podemos decir que se hablan de experiencias cercanas a la muerte, que son Pablo y el tercer cielo, y que aparentemente Pablo accede a un tercer cielo en el cual explican como el sentido de la vida y de la muerte y de todo lo demás. Lázaro, obviamente la parte en la cual Jesús resucita a Lázaro, y el hijo de la viuda de Sarepta, que también es resucitado aparentemente por Jesús, un rollo así, no sé, pero... Pero entonces no son 3, güey. Te falta la resurrección de Jesús. Te falta la de Jesús. No, espérate, estamos hablando de esas 3 de la Biblia. Es que tú dijiste que había 3 representativas. No hay más. Estoy hablando del Antiguo Testamento, perdón. No es cierto. No, pues sí, pues estamos hablando de 3, güey, o bueno, 4, o 5, los que quieras. Te faltó la de Wolverine y la de... Exacto. No manches, sí es cierto, Wolverine también resucitó, y Superman. Pero aquí tenemos cómo se llama, y sí es cierto, tienes toda la razón, la resurrección de Jesús. Siempre. Pero a final de cuentas Jesús viene a ser como la figura por excelencia, ¿no? de la resucitación, obviamente. Y tenemos también otra, la cual es en la República de Platón. Platón cuenta en el diálogo de la República una historia que le cuenta Sócrates, en la cual se habla del mito de que así así se llama, es un soldado el cual muere, se da por muerto dentro de una batalla, y él accede supuestamente a todo el inframundo y le explican cómo está todo el rollo de que si el infierno o que el cielo en ese momento, y cuando lo encuentran días después lo sacan y no está muerto, y cuenta todo esto.
También está el libro Egipcios de los Muertos, en el cual se narra cómo supuestamente pasa todo es como todo una travesía que hace el espíritu de una persona que acaba de fallecer para llegar al Valle de los Juncos, ¿no? Que a final de cuentas es el lugar en donde debe descansar para la eternidad. Y por el otro lado está el libro... Los muñequitos, el Valle de los Funcos, los muñequitos. No, de los Juncos. Ah, y el otro es el libro tibetano de los muertos, que es el llamado Bardo Todol, que no sé si se acuerdan cómo se llama la última película de Iñárritu, que justo la película de Iñárritu se llama Bardo. Y Bardo supuestamente son como las fases, cada bardo es una fase en la que pasa un espíritu que acaba de fallecer para poder llegar ya sea a reencarnarse o a tener una trascendencia. Entonces esa parte es bastante pues importante, sobre todo porque estamos hablando de hace 2000, 3000 años, que ya están hablando de la cuestión de la trascendencia de la muerte, ¿no? Ahora, ya en épocas recientes, ya estamos hablando de siglo XIX, en la cual la práctica médica ya es un poquito más documentada. En el siglo XIX, revistas médicas comenzaron a documentar las experiencias cercanas a la muerte con ejemplos notables. Por ejemplo, Whistler en 1889 reporta el primer reporte clínico en una publicación médica en la cual habla de una persona que había fallecido y la cual da la parte de alguien que cuenta qué sucedió. El doctor Heim en 1892 nos trata de 30 casos de montañistas que justamente tuvieron hipoxia o anoxia, en las cuales también narran estas experiencias. Hislop, Buldon, Bosano y Crocal en sus experiencias describen visiones, separación del cuerpo y retorno abrupto de los pacientes en los que ellos documentan. Grayson y Stevenson ya en 1980 estudian 78 casos con elementos como túneles, seres alrededor de ellos, música, revisión de vida y distorsión temporal. Aquí es importante también mencionar que no es que las cuestiones de experiencias cercanas a la muerte sean algo inventado o algo sacado de la manga, sino que hay realmente estudios que se han ido dando desde los 70, desde el 75, como les decía, que con el autor del libro de la vida después de la vida, empieza todo un furor acerca de esto, y de hecho hay instrumentos de medición acerca de cómo se deben documentar este tipo de experiencias. De hecho, hay un índice de profundidad de las experiencias cercanas a la muerte de Ring en 1980, en la cual las etapas, él nos da unas etapas, las cuales se van presentando, que son paz, es decir, el momento en el cual el paciente o el individuo está dentro de esta experiencia cercana a la muerte, tiene una sensación de paz, no les duele nada, no hay molestias, hay una separación del cuerpo, es decir, sale, hay un túnel, hay una sensación en la cual ven un túnel o una cuestión de profundidad, hay luz y hay una entrada justamente a la luz. Hay elementos tales como revisión de la vida, en lo que te dicen que tú ves tu vida y la estás viendo, ves una película de tu vida. Hay encuentros con seres fallecidos, el típico de que me estaba esperando fulanito, mi papá, mi mamá, mi amigo, mi compadre, la decisión de regresar, que le dicen, bueno, pues ahorita no es tu tiempo, te tienes que regresar. Y en estos puntos, muchas de las experiencias han sido recurrentes, ¿no? Aquí también hay una escala de Grayson que se hace en 1983 también para ir catalogando estas experiencias, en las cuales hay 16 ítems agrupados en 4 grandes grupos. Vamos a hablar de los 4 grandes grupos, no voy a meter a todo el rollo. Y es que hay una dimensión cognitiva en los cuales las personas que están en experiencias cercanas a la muerte tienen alteración del tiempo y hay una revisión de la vida. Hay cognición al respecto de esto. Hay una zona afectiva, paz, gozo,
y unidad cósmica, se siente puta, o sea, como si estuvieran en un rave, con una tacha encima, ¿no? Una experiencia paranormal, como experiencias fuera del cuerpo, y eso también ha pasado, en el cual dice, no, pues es que yo vi que el doctor me estaba reanimando y vi que puso mi reloj que yo traía aquí y lo dejó ahí en el carrito rojo que está ahí al fondo, y están viendo lo que está pasando. O visiones del futuro, que de repente ven el futuro. Y es una cuestión trascendental, como una percepción de otro mundo o un punto de no retorno, al cual les dice, si sigues de aquí ya no regresas, y si te quedas aquí, regresas. Por favor, adelante. ¿Quién levantó la mano? Doctor. Adelante, por favor. Fíjate que ahorita que dijiste esto de ver el futuro, es que esto de las experiencias cercanas a la muerte es súper interesante. Yo les recomiendo una película que se llama Historia de Fantasmas o A Ghost Story, que está protagonizada por... Hermosa. No, güey, ¿qué? ¿Se la viste? Claro que la vi. Que está protagonizada por Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck. Está impresionantemente buena esa película, sobre todo porque es un fantasma y el protagonista es un güey con una sábana, güey. Buenísimo. Ajá, exacto. Pensé que estabas mamando, güey. No, güey, sí la vi, me gustó mucho. Está bien chingona esa película, y hay una parte sobre todo que a mí me encanta, porque prácticamente te empieza a hablar de la reencarnación sin hablarte de la reencarnación. Te explica sin explicarte cómo cuando una persona muere, empieza su esencia, su alma, su espíritu, como le quieras llamar, empieza a pasar por diferentes planos y se pierde de vista la linealidad del tiempo. Entonces, el fantasma, como decía el doctor, cabrón con sábana, porque está cagadísimo. Es un güey con una pinche sábana blanca, así como cuando asustabas de niño, te disfrazabas de fantasma, así, que nadie ve, pero él está viendo a pues, todos los que están ahí. Y hay diferentes saltos en el tiempo, en donde él está cientos de años en el pasado o puede estar años en el futuro, va rebotando entre diferentes como vidas o diferentes realidades, hasta que finalmente como que regresa al lugar donde vivía con su esposa, ¿no? Sin hacer más spoiler, lo que me encanta de esa película es que le quita esa parte lineal al tiempo, donde te dice, tú puedes reencarnar, pero tú puedes reencarnar en el futuro, puedes reencarnar en el pasado, y en realidad lo que estás haciendo es un cambio de plano dimensional. O sea, cuando te mueres, prácticamente lo que haces es dejar de existir en este plano y en esta realidad, pero eso no quiere decir que no puedas estar en diferentes planos. Adelante. No, sí, de hecho, es un poquito, estás adelantándote un poquito, un mucho, justamente a la parte que quería como redondear con esto. Perdón, con esto, disculpen ustedes. A lo que decíamos, todo esto de las dimensiones cognitiva, afectiva, paranormal y trascendental, es que esta escala de Grayson va desarrollando 16 puntos, los cuales van desarrollando y van dándonos una idea de qué tan cercano o de qué tanto se puede ser tomada una experiencia que puede haber sido inducida, por ejemplo, por drogas, por alcohol, por algún traumatismo craneoencefálico que a lo mejor nos hizo tener alucinaciones y que realmente no son una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Para considerar una experiencia cercana a la muerte clínicamente significativa, se recomienda que el paciente cumpla específicamente con 7 al menos de los 16 puntos marcados en la escala de Grayson. ¿Okay? Ya si quieren saber qué es la escala de Grayson, obviamente pueden buscarla para saber cuáles son estos puntos. ¿Cuáles son los elementos característicos? Perdón, antes de que continúes, si me permites, me gustaría hacer una pregunta pues ya que, al Inge, a Tipi, cállate, pendejo. Porque mencionaste un par de cosas que se me hacen bueno, todo está interesante, pero esto sobre todo interesante. En la definición de la muerte, ¿qué consideran ustedes, Inge, Tipi, que es la muerte como tal? ¿Cuando deja de funcionar el corazón o cuando dejan de funcionar o dejan de existir las funciones cerebrales? Tipi, adelante. No lo había pensado.
Ok. ¿Qué opinas así de rebote? Porque normalmente la vida la asociamos con el latido cardíaco, con el bombeo de sangre, ¿no? Y cuando dicen se murió, incluso malamente en los certificados de defunción ponen paro cardiorrespiratorio, aunque nos dijeron en toda la pinche carrera que no se debe de poner paro cardiorrespiratorio en el acta de defunción, lo siguen poniendo. Porque Nos todo dicen el mundo que eso muere es... de eso al final. Claro. Yo creo que ya sería como la pérdida de la conciencia y que no puedes regresar, ¿no? O sea que si hay pérdida de funciones cerebrales, pero tu corazón sigue latiendo, ¿ya estás muerto? Es que es un tema súper polémico. Exacto. O sea, Bueno, ok. Perdón, al menos la persona deja de ser ella, ya no es. Entonces, ahí sí nos estaríamos metiendo a unas cuestiones de, pues, a ver, orgánicamente sigues vivo, ¿no? Ajá. Pero en esta parte Entonces nos como muerto. emocional, mental, pues ya estarías muerto. Pero en este plano y en esta vida, finalmente No, pues ya fuiste. no, porque tu carcasa sigue viva. O sea, tu corazón sigue bombeando sangre. ¿Tú qué opinas, Inge? Cuéntanos. Es que justo Buena la pregunta, ¿no? el doctor Murciélago se nos está adelantando, pero eso creo Como que vamos siempre. a hablar mucho de eso Chingada en madre, otro ya. episodio. Mira, leyó del capítulo y ya me está spoilereando todo el pinche. Perdón. A ver, dale. Eso me pasa por pinche proactivo. Ya chingo a mi madre, ya me callo. Adiós. No, doctor ingeniero, por favor. Ya vas a empezar. A ver, por favor, doctor ingeniero, responda a la pregunta del doctor. Pues cuando viene, no ves, hasta dice, ¿no? Muerte cerebral. Yo creo que definitivamente sí, coincido un poco ahí, sí, con lo que decía Tipi, ¿no? Creo que puede ser que a lo mejor, como decías, la carcasa está ahí y a lo mejor todavía tiene pila, pero realmente la memoria ya se fue, ya no hay conciencia, ya estás en otro lado, o sea, Chingó a su madre el software. tú ya no estás aquí, tu CPU se madreó, güey, ¿no? O sea, tienes pila, todavía te queda batería, se está acabando la batería, pero tu CPU ya se fue. Bueno, el CPU funciona, pero el programa ya se borró, ¿no? Ya está, ya se fue. Exacto. Yo creo que ahí es donde El disco estás duro ya muerto. valió madre. Perdón, doctor. Ok. Es que esa pregunta es así. No, está muy interesante, sobre todo porque aquí hay conceptos completamente diferentes, o sea, no hay un consenso. Estamos hablando acerca de un tema el cual es considerado por los mismos médicos como pseudociencia, ¿no? De hecho, el mismo Carl Sagan decía, no se le hagan a la mamada, o sea, se acabó todo, ¿no? O sea, se apaga, es como si te durmieras, ¡pum!, se apaga. Pero también hay otros médicos y médicos muy reconocidos, los cuales están completamente convencidos de que tiene que haber alguna forma de explicarlo. Simple y sencillamente no tenemos los medios para poder explicarlo y ese es el punto. Ahora, continuando con todo el rollo que les estaba yo diciendo, los elementos característicos de una experiencia cercana a la muerte son que hay una experiencia fuera del cuerpo. Es decir, muchas personas se ven en el momento del accidente, se ven cuando los suben a la camilla, se ven cuando los llevan los paramédicos, cuando llegan al hospital, se ven cuando los están operando. Ha habido muchos casos de mujeres dando a luz, las cuales en el momento crítico, que hay alguna hemorragia, que hay alguna situación, algún problema con la anestesia, algo, empiezan a ver todo el corredero, el manejo de su propio cuerpo, no están fuera de. Hay una percepción sensorial intensificada, es decir, probablemente no sea que están en una cuestión extracorpórea, sino que están escuchando y están teniendo una sensación completamente intensificada de todo lo que está pasando alrededor. Adelante, doctor Murciélago, por favor. Esto que comenta, doctor, fíjate que hay un caso muy particular de una paciente que se llama Pam Reynolds, o no sé si se llamaba, yo creo que se llama, no sé, que ella se sometió a una cirugía para reparar un aneurisma cerebral en 1991 y durante el procedimiento le indujeron hipotermia, pararon su corazón y evacuaron toda su sangre, ¿no?
estaba en un estado clínico muerto porque las funciones vitales o los signos vitales cesaron por completo, pero no murió. O sea, ella recibió la cirugía, bueno, le hicieron la cirugía. Claro, fue un procedimiento. Exacto, y reportó una experiencia cercana a la muerte con sensaciones, luz. Ella lo que manifiesta, pues, estaba completamente, o sea, con signos vitales cesados, y ella relata que vivió este desplazamiento fuera del cuerpo, que vio al equipo quirúrgico, que escuchó conversaciones que supuestamente no podría oír, incluso habló de los detalles de la conversación. Entonces, como si no tenía signos vitales, pues obviamente no estaba escuchando. ¿Qué pasó? Que pudo ser testigo de lo que estaban hablando los médicos y dio detalles incluso del quirófano, hasta de las partes superiores del quirófano que no hubiera alcanzado a ver desde su posición recostada sobre la plancha, sobre la cama, ¿no? Con los ojos cerrados, y por lo general te ponen ¿cómo se llama? Ya sea seda o algo, te ponen sobre los ojos para que no los puedas abrir, ¿no? Exacto. Entonces, micropor o lo que sea, te ponen algo para que no puedas abrir los ojos. Aquí lo que estás diciendo es muy importante porque si hay una percepción sensorial intensificada. También dicen los dentro de todo esta situación de las experiencias cercanas a la muerte, que hay emociones positivas intensas, es decir, que en ese momento se sienten súper bien, se sienten como lo mejor que les ha pasado, decía Mark Renton en Trainspotting, como un shoot de heroína, ¿no? Se siente súper bien. Hay la travesía por un túnel, es algo de lo que también es súper recurrente, que se habla acerca de que hay una cuestión de profundidad y que a veces se ve o una luz en el fondo o que se llega a ver como todo alrededor que nos está llevando hacia un punto determinado hacia adelante. Hay encuentros con una luz mística, esta luz que se presenta en la cual sentimos que, wow, estamos atravesando algo que nunca nos había pasado. Hay encuentros con seres fallecidos, es decir, de repente empezamos a ver, como les decía, al papá, a la mamá, a la abuela, al hermano, al amigo, al tío, a la esposa, a alguien que ha sido significativo en nuestra vida, el cual nos está esperando. Hay alteraciones del tiempo y el espacio, es decir, nosotros pudimos haber estado ahí muchísimo tiempo y de repente fueron 5 minutos los que estuvimos en resucitación, en reanimación cardiopulmonar, o pudo haber pasado que algo muy corto y estuvimos muchísimo tiempo, estuvimos en coma, no sé, esas cuestiones de percepción temporal. También hay revisión de la vida, lo que decíamos, empiezas a ver en el momento en el que fuiste bueno, malo, etcétera. Hay pasajes celestiales, hay personas que ven ángeles, querubines, que ven construcciones, edificios, no sé, ven Gondor, o algunos ven no sé, güey, X. Hay conocimiento especial, de repente te empiezas a dar cuenta de cosas que previamente no te habías dado cuenta, te das cuenta de que estás, de que la vida no es nada más en lo que estamos inmersos en este momento, sino hay un conocimiento más allá, hay una barrera o límite en la cual si pasas este punto, ya no regresas. Y en ese momento muchas de las personas regresan a sus cuerpos, ¿no? Y obviamente el retorno al cuerpo, voluntario o involuntario, porque hay muchas veces, hay experiencias cercanas a la muerte, las cuales han dicho que hay personas que le dicen, no, te tienes que regresar, y la regresan aunque ellos quieran continuar. Estos son 12 de los elementos más característicos sobre las experiencias cercanas a la muerte. No sé si tengan algún comentario. Adelante, doctor Murciélago. ¿No? Ok. No, yo no iba a decir mi madre. Es que tener la manita levantada. Ah, es que no le he bajado, perdónenme. Ah, ok. Bueno. Poniendo entonces, el desorden como siempre. Sí, siempre. A ver que comente algo el pinche ingeniero que parece ratón de panadería, güey.
¿Quién sabe qué chingado se puso en la jeta, cabrón? Hazte cuenta que es la cámara de la panadería que está el ratoncito ahí viendo y Sí, está güey. cómic. No sé por qué trae ese efecto esta chingada. No sé, pero se ve chingón, güey. Pero, También, a ver, parece chido, que güey. estoy como fosforescente. Es que voy regresando de la muerte, güey, y vengo con toda la pinche luz, güey, iluminando, güey. pues sí, güey, pero No. ¿qué fue? ¿Muerte por inmersión en cocaína o qué pedo, güey? Sí, de plano, sí se ve acá. Está chido Güey, el efecto, de la... o te echaron cal en la jeta, güey. No mames. Sí, para que no apestara. Ok, ahora Adelante, vamos a adelante. ver las características clínicas, que era justamente lo que estábamos preguntando hace rato. ¿Cuáles son las características clínicas de una experiencia cercana a la muerte? En primer lugar, un estado fisiológico crítico, obviamente. Ahí va a haber inconsciencia, no va a haber latido cardíaco, por lo tanto, bueno, no por lo tanto, tampoco va a haber respiración, no va a haber un electroencefalograma plano completamente. Si en ese momento toman un encefalograma, no va a haber respuesta, es decir, no hay actividad eléctrica del cerebro, por lo cual se podría considerar a la persona como muerta. Pero como al principio dije, hay ciertos parámetros de tiempo y aparte de todo, si hay reanimación cardiopulmonar, entonces los parámetros se van moviendo, ¿no? La separación de la conciencia del cuerpo, es decir, pues no hay como tal una sensación en ese momento, o no sientes si es que te accidentaste o que si tienes un infarto al miocardio, no hay una sensación como tal. Hay una intensificación sensorial que ya habíamos dicho, colores, sonidos, emociones y elementos comunes, como ya también lo dijimos, túnel, luz, revisión de la vida, seres fallecidos y alteración temporal. ¿Okay? Esas son las características clínicas, en resumen, de una experiencia cercana a la muerte. Ahora, Yo ahí tengo otra pregunta para el doctor ingeniero y para Tipi, que cada vez se va desplazando más hacia el inframundo. Cada vez la veo más abajo. es lo que estoy viendo que está jeteando. Sí. ¿Para qué? Si tenemos un paro en las funciones de latido cardíaco, ¿no? Y si tenemos un electroencefalograma plano, donde técnicamente ya no hay actividad cerebral, pero después de eso el paciente regresa y tiene recuerdos, la pregunta es, ¿la conciencia puede existir sin un cerebro funcional? ¿Qué opinan? Tipi, O sea, no se amontonen, ¿eh? Who knows? No Hombre, tenemos evidencia de eso, básicamente. Pues no, claro que no hay evidencia, pero ¿qué piensan ustedes? Aquí lo importante es qué opinan ustedes, porque con los 200,000 seguidores así, que pues, tenemos, va a ser una guía para ellos. Bueno, por supuesto, bueno. Entonces Me le estás pudiera- hablando me- a mi pensamiento mágico. Exacto, lo que sea, si es mágico, si es ¿Me científico, podría repetir la whatever. pregunta, maestro, por favor? Ta madre, a ver, pinche viejito. Tenemos a un paciente, no nos ha platicado el doctor de que están estos pacientes donde pierden signos vitales. Hace rato la pregunta era si pierden signos vitales, pero hay actividad cerebral. No, aquí no. Sí. Aquí ya perdió signos Todo. vitales y tampoco hay actividad cerebral. Pero el paciente regresa, ¿no? Lo regresan del otro mundo, vamos a decir. Y el paciente tiene recuerdos vívidos y el paciente te dice, la persona te dice lo que vivió. Entonces, existe la conciencia. Pero lo Puede que vivió existir la cuando, conciencia. lo que vivió en el momento en el que en el su momento de la corazón- experiencia cercana a la muerte, ¿no? ¿Cómo cuándo? Sí, güey, no en su chingados, infancia, con las pendejo, cheves, lo que ¿no? vivió en la primaria, güey. Pues, Lo que vivió en su adolescencia. tiene cabrón. recuerdos, dije, pues a lo mejor se Sí, acordó sí sabes en de qué cuando pinche se episodio casó, estamos, cabrón. de que dice, No yo me mames. acuerdo cuando Sí iba a sabes lo que es escuela". la internet de las cosas, ¿verdad, doctor ingeniero? Sí sabes, María ¿verdad? Purificación Concepción se llamaba, ¿no? Adelante, por favor, siga con su... Pregunta. No, o sea, perdió signos vitales y perdió funciones cerebrales, Ajá. pero él recuerda toda esa parte. Es más, a lo mejor, como decía Pam Reynolds, ¿no? Pues ya la dieron clínicamente por muerta, pero ella recuerda esa conversación que existió después de que vieron su trazo electroencefalográfico plano.
Entonces, ¿la conciencia está ligada al cerebro o la conciencia es independiente del cerebro? ¿Puede existir sin cerebro funcional? Yo creo que está aparte. ¿Crees que la conciencia sea aparte? Sí. Ok. Sí, como que el cerebro es como esa parte biológica, fisiológica, y la conciencia es algo que ya es como más interno, ¿no? O sea, no sé, es como, creo que por eso es que puede presentarse eso de que alguien que haya pasado por esa experiencia cercana a la muerte pueda tener esos recuerdos de lo que escuchó, de lo que vio, de lo que sintió, porque está separada esa conciencia. A lo mejor no en todos los casos sucede, pero hay quienes lo han expresado que les ha sucedido. Entonces, creo que es donde dices, bueno, es que entonces la conciencia no puede estar ligada a esa parte funcional del cerebro. Esa es mi opinión. Muchas gracias, muy válida, muy pendeja, pero muy válida. Adelante, Tipi, tu opinión. Justo entramos a temas de creencias y por eso te preguntaba, ya estás hablando a mi pensamiento mágico. ¿Y por qué lo digo mágico? Ojo, no quiero que nadie se sienta ofendido en la cuestión, pero pues en este pensamiento mágico. No, ¿cómo chingados? No, si son débiles que se sientan ofendidos para que aprendan. Chingada madre. Entran las creencias de Dios, de la reencarnación, del alma, ¿no? Eso muy independientemente a lo que yo crea y que yo pueda creer que sí existe. Todos podremos tener una concepción o una idea diferente de esto. Si bien creo que todo mundo tiene la duda de qué es, ¿no? O sea, no podemos explicarlo al 100, no tenemos pruebas para decir si existe o no existe, y por eso se han dado las religiones, se han dado mil cosas, ¿no? Pero ¿tú qué piensas, Tipi? Y yo qué pienso, pues yo sí creo que hay como, no sé cómo llamarle, pero sería lo más similar a un alma, que tiene como esta cuestión de una conciencia, incluso un recuerdo indefinido. ¿La conciencia sería igual al alma o estás hablando de un alma que tiene conciencia? O de una conciencia sin alma. Pueden ser sinónimos o puede ser la misma cosa. Es que es justo. Un alma sin conciencia. Gracias por su participación. Los veía como que muy en la pendeja. Esa es la parte que está interesante. O sea, ¿en qué punto? Yo creo que independientemente de que seas el más agnóstico o que seas el más racional, porque me cuesta trabajo pensar que una persona pueda ser absoluta. No somos absolutos en ningún sentido. Siempre viene esta parte de duda, de creer. Y esa es la parte, como decías tú, típica, del pensamiento mágico, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Y por qué se da esta cuestión de dudarlo, no? Y justo regresando un poquito a las cuestiones de experiencias cercanas a la muerte, muchos médicos completamente académicos, completamente apegados al método científico, racionalistas, totalmente se han decantado por la situación de decir es que algo está pasando. O sea, algo que nosotros no podemos medir, y justamente el método científico está basado en demostración. Pero se han dado cuenta de otras situaciones, ya han habido otras ramas de la ciencia, las cuales no necesariamente están basados en métodos científicos, y ahorita vamos para allá. El método científico, perdón. Hablando de qué carajos es lo que produce estas experiencias cercanas a la muerte, se han hecho modelos y se han hablado acerca de que, pues, obviamente la hipoxia cerebral, en el momento en el que te están ahorcando, pues empieza a haber lucecitas, ¿no? Puedes decir más fuerte o más... ¿Qué pedo con sus pinches fetiches, güey? Güey, ¿En qué momento migramos a esto? No, cuando te están ahorcando, cuando tienes hipoxia o no está llegando suficiente, ¿cómo se llama? Oxígeno al cerebro,
Güey, o sea, ves los Suficiente, efectos. suficiente O sea, alcohol justo porque el cerebro. film se volvió tan popular. ¿no? Justo, ¿qué estás diciendo, pendejo? ¿Por qué ese chichi se volvió tan popular? Pues justo por eso, por la hipoxia. Entonces, piensa que es por hipoxia cerebral, porque ves, wow, ¿no? Cosas maravillosas. Después, la liberación de serotonina y endorfinas. Ok, pues sí, pues son neurotransmisores los cuales se encargan precisamente de lidiar con dolor y de lidiar con cuestiones traumáticas, o sobre todo de dar cierta liberación al organismo, sobre todo en cuestiones estresantes. La activación de activadores, la activación de receptores N-metil de aspartato. Estos receptores específicamente entran en situaciones de alto estrés o mucho dolor. Entonces, aparentemente, te desconectan, ¿no? Nadie, me imagino que muchos nos pasó por una cuestión de mucho dolor en el cual en el momento no lo sientes hasta después. O sea, te metiste un santo chingadazazo en la frente y ni cuenta, güey. O sea, lo que en ese momento fue tu dedo. Y al rato, cuando te das cuenta, traes un moretonzote y te duele la frente. O sea, ese tipo de situaciones, ahí entran los activadores N-metil de aspartato. Y los factores. Si me doliera toda la frente, moriría del dolor, güey. No, nos queda clarísimo. Entonces, sí. Factores psicosociales y psicológicos, ¿no? Que es justamente lo que decía Típica Normal en cuanto al pensamiento mágico. Todos tenemos, queramos o no, tenemos un background que tiene que ver con religión o que tiene que ver con cuestiones espirituales. Queramos o no, lo mamamos, lo vemos o lo absorbemos de alguna forma. Entonces, esa es una de las partes por las cuales los modelos son los modelos que se han expuesto, ¿no? A grandes rasgos. Pero también es cierto que hay una universalidad en los encuentros cercanos a la muerte porque se reportan en todas las culturas. Me parece que no hay cultura, hasta ahorita los inuits, los tribus o pueblos africanos, asiáticos, todos de todas las culturas y todas las edades, porque hasta encontré que hay una página que habla sobre pacientes pediátricos que hablan de experiencias cercanas a la muerte, con patrones similares y lo que esto sugiere que hay una base, aunque sea neurobiológica. ¿Qué es pediátrico? Común. ¿Qué es pediátrico? Pues niños, güey. Sí, pero ¿de qué edad, güey? No mames, no pueden. 18 años. Ok, está bien. ¿No? Sí. Lo que sugiere que hay una base neurobiológica común más allá de cualquier creencia religiosa, ¿ok? A pesar de que sean budistas, que sean musulmanes, no estamos hablando ya de religiones abrámicas, estamos hablando de religiones que están fuera de lo abrámico, estamos hablando de hindis, estamos hablando de budistas que tienen hay situaciones parecidas, ¿no? O sea, no es que justo, aunque puede ser que algunos vean a Jehová, que vean a Alá, que vean a quien sea, de repente hay puntos en común, los cuales sugieren que hay, como les decía, una base neurobiológica. Ahora, hubo un estudio, el más reciente, que creo que fue del 2001, en los Países Bajos. ¿Más reciente, hace 24 años, cabrón? Sí. O sea, que se publicó en Nature, güey. O sea, no sé si se hayan hecho un buen estudio serio, pues. Ajá. En los cuales 347 pacientes reanimados tras un paro cardíaco fueron entrevistados. Las entrevistas iniciales se dio entrevista inicial a los 2 años y a los 8 años de estos pacientes. Los resultados fueron que de los 62 pacientes de los 344, es decir, el 18% de los pacientes registraron una experiencia cercana a la muerte. El 41 pacientes de esos 344, es decir, el 12% describieron una experiencia la cual era que algo había pasado, ¿no? O sea, a lo mejor no podían explicar bien, pero sí decían que algo había sucedido, una experiencia como central, digamos, que algo les había pasado. El 23 pacientes de esos 344, el
7% realmente vivieron una experiencia cercana a la muerte, profunda, la cual narran detalles y hablan de cosas que cambiaron completamente su forma de ver la vida. ¿Cuáles son los factores asociados dentro de este estudio? Es que la edad, principalmente los que tuvieron esos, eran menores de 60 años. Fue el primer infarto que tuvieron. La experiencia cercana, algunos habían tenido experiencias cercanas a la muerte previa o habían tenido múltiples reanimaciones. ¿Okay? Eso fue lo que encontré. Con mayor profundidad eran mujeres y eran reanimaciones fuera del hospital, y había un medio previo al momento en el que ellos empezaron a sentir que tenían un ataque cardíaco, empezaron a tener muchísimo miedo. Eso es de lo que hablan sobre los factores asociados a las experiencias cercanas a la muerte de los pacientes, obviamente que fueron metidos dentro de este estudio. Se habla que después hubo transformaciones personales importantes dentro de los pacientes que presentaron experiencias cercanas a la muerte, como aumento de la empatía, aumento de la espiritualidad, aceptación de ellos como personas, disminución del miedo a la muerte, y los cambios fueron sostenidos hasta aún después de 8 años de haber sucedido la cuestión de la experiencia cercana a la muerte. Entonces, esto es más o menos, obviamente, a grandes rasgos. De hecho, el estudio, si ustedes buscan estudio de experiencias cercanas a la muerte, el primero que les va a aparecer así va a ser el estudio que se hace en Holanda, ¿no? Hay estudios previos y últimamente no se han hecho, no sé por qué, o al menos yo no encontré que haya ahorita un estudio como tal de experiencias cercanas a la muerte. Ahora, no sé si tengan algún comentario con respecto a esto antes de pasar a dilemas éticos y filosóficos. Ok, vámonos. No, muy bien, el doctor Murciélago ya está instaladazo en su papel. Ahora vamos a hablar acerca de los dilemas éticos, justamente como estabas diciendo hace rato, doctor Murciélago. ¿Puede haber conciencia si no hay electroencefalograma? Es decir, si tenemos que la máquina nos está reportando que no hay actividad cerebral, ¿puede haber conciencia o no puede haber conciencia? Justo lo que dijo Típico Anormal. Es algo independiente. ¿En qué radica que si tú no tienes un electroencefalograma funcional, estés aparentemente teniendo actividad cerebral? Ahora, esto es por parte de lo que estábamos hablando. Ahora, autonomía. Si de repente un paciente regresa de la experiencia cercana a la muerte, y esto va relacionado también con la eutanasia, y de repente el paciente decide que quiere terminar su vida porque lo que vio es más chingón, ¿se debe respetar? ¿No se debe respetar? O cómo está el asunto, ¿no? La espiritualidad también debe integrarse ¿cómo se llama? La espiritualidad a este sentido tiene que ver con la cuestión médica. O sea, se debe integrar también la parte de espiritualidad o este valor transformador de la experiencia cercana a la muerte a la atención clínica. Que eso sería como una de las preguntas que nos tenemos que hacer también como cuestiones de servidores o de güeyes que trabajamos en salud. No debe estar activado pendejadas en el chat, no mames. O sea, uno todo. Y después el doctor, es que el doctor ingeniero quiere participar, güey. A ver, por favor, adelante, doctor ingeniero, denos su opinión, que es tan amable. Sí, cómo no, con mucho gusto. Faltaba más. Como siempre, un gusto, todo esto que nos está diciendo, ¿verdad? Que sin lugar a dudas. No tienen ni puta idea güey. Estaba durmiendo, güey. Güey. Güey, o sea, si no. O sea.
No puedo No decir dejas nada. que se rían de ti, güey. Eso No, sí calienta, güey. estoy diciendo, güey, o sea, ¿por qué, güey? Es lo que yo digo, güey. Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿Por qué? ¿influye? No sé. No, no tiene nada Puede que ser. ver. Es que depende. Yo creo que sí tiene que ver. A ver, por Porque, favor, explícanos por qué. fíjate, yo una vez, no fui yo. Van 10 minutos y no he dicho nada. Pues no me dejas hablar con tu pinche risa, pendejo, ya cállate. Ya me dolió el estómago. Ya ignóralo, güey. Ándale, habla. El Fíjate, tiempo en televisión es caro. el tiempo aire. El tiempo aire. Fíjate, mi papá, como ustedes saben, mi papá, Güey, güey, por favor, justo. Por favor. Adelante, doctor ingeniero. Perdóname por interrumpir. mi papá, estuvo muy grave hace algunos años, ¿no? Cuando estaba lo del COVID. Y él estuvo, intubado como unos 10 días, yo creo. O, no sé, a lo mejor fue menos, a mí se me hizo mucho tiempo, no sé. Como unos 10 días, yo creo, de haber estado. Y Eres una mierda, güey. No puedes contar esas cosas después de que me reí tanto. Me hace sentir mal, culero. Ándale, Por eso yo te dejo, güey. Ándale, pendejo, ¿eh? No, Y- sí, pero cuéntanos, por favor. Es justo, por favor, Perdón. y justo. Vas, sí. No sé por qué no me acordé de eso, pero sí. Ahorita ya me cayó todo el 20. Güey. Y ya cuando salió mi papá del hospital, ¿no? Que le tuvimos que decir que mi mamá pues ya había fallecido. Obviamente él no sabía, ¿no? Porque los dos estaban hospitalizados, los dos estuvieron intubados, o sea, todo, ¿no? Pero mi mamá falleció, mi papá siguió intubado, te digo, como unos 7, 10 días más, y ya fue evolucionando favorablemente hasta que, bueno, salió, ¿no? Entonces, ya después de que, pues, le dimos la noticia y todo el rollo, nos empezó a platicar digo, la verdad es que no me acuerdo exactamente todo lo que nos platicó, pero él nos platicó con un detalle muy, muy cañón, mucho de lo que tú estabas diciendo, o sea, sí te están poniendo atención, güey, aunque pienses que no. No, Eh, güey. mucho de lo que decías, de que él se veía como que se empezaba a ver como con la familia, familiares que ya habían fallecido y que él los veía como si estuvieran en una fiesta, reunión, en una casa, no sé qué. Incluso hasta veía a mi mamá, o sea, cuando él estaba en ese rollo, mi mamá pues, ya prácticamente a lo mejor había fallecido, ¿no? Pero él, ¿Sabes en qué momento fue específicamente? exacto, entonces él soñaba que estaba con ella y al mismo tiempo que había como que se separaban. O sea, no de que se divorciaran, sino que pues ya por alguna circunstancia. Estaban como juntos en el mismo plano, algo así, un Sí, pedo así. como por algún momento, pum, de repente ya. Y el pa' otro. Exacto, ¿no? Y entonces fue cuando él empieza a evolucionar favorablemente y sale de esa como reunión donde había mucha gente que ya pues, tenía años que había fallecido, familiares de él, familiares de la familia de mi mamá, y todo eso que nos lo platicó, ¿no? Entonces dije, o sea, la verdad es que yo dije, o sea, cosas como las que decíamos ahorita, ¿no? Que no hay como una explicación y es lo que decían ahorita igual que platicábamos, ¿no? O sea, la conciencia realmente es algo aparte. Oye, dije, perdón, y de lo que les platicaba tu papá, por ejemplo, las personas que él veía en esta reunión todas eran personas que ya habían fallecido. No todas. O sea, sí había gente que todavía está aquí o que estaba en ese momento todavía, ¿no? Entonces, sí fue algo muy, muy interesante. No me acuerdo todo. Lo increíble era
el detalle de cómo nos platicó todo eso, ¿no? Claro. Ya, obviamente eso ya lo platicó cuando estaba como un poquito ya más relajado, ¿no? Ya que había pasado la noticia importante, ¿no? Claro. Y pero entonces es cuando empiezas a relacionar, ¿no? Como que, o tratas de relacionar, a lo mejor no, o a lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, todo lo que explicabas ahorita, de cierta manera sí nos comentaba ciertas cosas. ¿No? Sí. Se va dando, pero es lo que te digo, o sea, aparentemente esto es un fenómeno biológico, no aparentemente, es un fenómeno que está sucediendo y que mucha gente ha tratado de darle, como te digo, o sea, de llevarlo hacia el plano en el cual se entre como un estudio real, pero hay muchas aristas, las cuales no dejan que esto se pueda llevar a un método científico, ¿no? O a una cuestión cartesiana como tal, ¿no? O sea, como algo que está establecido. No se puede porque hay cosas que salen de ese punto. Sí, porque no sabes si la persona que está muy grave y que a lo mejor está pues debatiéndose entre la vida y la muerte, y que está pasando a lo mejor ese plano, no sabes realmente si va a pasar a ese plano o nunca va a llegar a ese plano, o si pasa que ya no va a regresar, o sea, entonces por eso es que, ¿cómo lo vas a medir? Y estamos claros que tu papá o estaba en hipoxia, porque también recuerda, o bueno, los que no sepan, la cuestión de estar intubado y de tener un cierto... Nosotros no estamos respirando la misma cantidad de oxígeno todo el tiempo. Hay variaciones, así como nuestra presión no es la misma, nuestra presión sanguínea no es la misma todo el tiempo, así como lo que comemos no es lo mismo todo el tiempo. Hay diferentes energías de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. En ese momento tu papá estaba con un exceso o con una falta de algo, y en el cual estaba conectado a una máquina, lo cual la máquina le estaba dando cierta pues, suplementación, aparentemente de oxígeno, y en la cual es muy probable que tu papá haya entrado en un estado en el cual había pues una cuestión probablemente alucinatoria, en la cual, que es lo que nosotros podemos pensar, pero a final de cuentas entra también el punto en el cual, y yo me acuerdo cuando tú nos lo contaste, estuvo súper cañón, y de verdad se me quedó grabadísimo, güey, cómo nos lo contaste. Pues era algo que sucedió y que él ya lo sabía antes de que se lo dijeran, ¿no? Me parece que él lo intuía, nada más estaba esperando que ustedes le confirmaran, porque él ya lo sabía, previo. Sí. O sea, él ya sabía qué había pasado, nada más estaba esperando que ustedes le dijeran. O sea, eso está cabroncísimo. Y estos casos, señoras y señores, en el cual sucedió a uno de nuestros este honorable consejo de ancianos, en el cual, pues obviamente y seguramente a mucha gente le ha pasado o ha tenido este tipo de experiencias, en las cuales han tenido esta cuestión de estar en una cuestión limítrofe, la cual no puedes explicar lo que sucedió. Y justo hablando de eso, doctor ingeniero, se han planteado muchas hipótesis, pero las más nuevas, o lo que se habla mucho más, y sobre todo hay dos médicos, uno estadounidense y uno español, y de hecho yo topé, y se los juro que topé todo esto porque de repente... Perdón, doctor, es que Tipi tiene la mano levantada hace ratito. Perdón, adelante, Tipi. Yo justo quería preguntarte qué tan diferente es esto de los sueños vívidos, por ejemplo, o se encontró algún tipo de correlación, o de estos viajes astrales que se mencionan cuando duermes. La situación es la cuestión crítica del individuo. O sea, aquí, independientemente de que puedas haber tomado ayahuasca, unos alucinógenos, sueños vívidos, lo que sea,
aquí tiene que ver con la cuestión crítica. De hecho, se ha dado también, y obviamente se ha buscado con personas que han llegado intoxicadas. Por ejemplo, Dave Gahan, que es el cantante de Depeche Mode, que tuvo también aparentemente una experiencia cercana a la muerte ahí con la cuestión de heroína, de una sobredosis de heroína. Aparentemente también cuenta ahí una situación de una experiencia cercana a la muerte, pero esto se atribuye justo a una cuestión de intoxicación. No se da a una situación en la cual pues puedas tener sueños vívidos o puedas estar bajo el influjo de un alucinógeno, ya sea de manera recreacional, de manera ritual. No. Aquí la cuestión está con que el individuo está en un punto crítico en el cual está a punto de tener de fallecer, ¿no? En el cual la pericia o la oportuna intervención de médicos o de ayuda puede hacer la diferencia. Y ese es uno de los puntos los cuales hacen el cambio acerca de los sueños lúcidos, ¿no? Aquí, y justo como les comentaba, yo llegué a todo este punto justo por haber escuchado en un programa al doctor Manuel Sanz Segarra, que es un médico que es cardiólogo, aparte de todo, creo que ya está retirado y se retiró con todo lo que se puede retirar un güey. Fue jefe de cardiología del Hospital de Madrid y, o sea, un güey acá, súper condecorado, el cual empieza a darse cuenta de este tipo, y me parece que él nunca tuvo, no estoy seguro, pero me parece que él nunca tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero empezó a investigar acerca de todo esto. Y el tipo empieza es una pistola ese cabrón, perdón, si pueden ver los videos de ese cabrón igual en YouTube. ¿Tú ya los empezaste a ver, güey? ¿Tú los has visto? Sí, güey. Sí, güey, aparte de todo, es completamente lógico y el tipo es muy interesante lo que dice. Además, la forma en la que explica te atrapa bien, cabrón, y te ayuda a entender las cosas de una manera muy sencilla, güey. Y aparte, Robert Lanza, que es otro médico estadounidense, que aparte de todo también hizo toda una institución acerca de lo que se llama biocentrismo, y estos están hablando ya de enfoques cuánticos y de cuestiones biocéntricas, y era lo que estábamos hablando. ¿Qué tanto es que nuestra conciencia está dentro de nosotros y cuando morimos termina, o qué tanto está fuera? De hecho, estos hablan de que nuestra conciencia, y era lo que estábamos hablando acerca de ovnis y todo este relajo, nuestra conciencia es la que crea la realidad. Es justamente de que estamos viviendo en una simulación, y esto toma más sentido que nunca. Nuestra conciencia es la que, dentro de esta como antena que es nuestro cuerpo, crea una realidad en la cual nos podemos mover, podemos ser y podemos estar seguros, sentimos y tenemos una percepción aparentemente sesgada de lo que es la realidad como tal. La muerte va a ser una transición cuántica. ¿Y por qué hablamos de cuantos? Porque siempre se ha dicho que la mecánica newtoniana no aplica en la mecánica cuántica, es algo completamente diferente, y por lo tanto, si la mecánica newtoniana, que es en el universo en el que estamos y en el que tratamos de darle sentido, por lo tanto, lo que está pasando en la mecánica cuántica no va a dar sentido de ninguna forma. Si hablábamos, tanto que ha hablado el doctor Murciélago del efecto de la doble rendija, del experimento de la doble rendija, tiene que ver con que nosotros no entendemos lo que está sucediendo justamente porque no estamos no estamos en el momento, perdón, un mosquito, no estamos con los sentidos para poder entender justamente lo que está pasando, porque estamos hablando de otras dimensiones, y justo es lo que pasa con el Coliseo de los Hadrones, en los cuales chocan las partículas, y tú puedes hacer, o sea, los güeyes que hacen todo eso, todas las posibles derivaciones de hacia dónde puede partir o hacia dónde puede rebotar esa partícula, y de repente rebota hacia un lado en el que no tenía ni puta idea, en la cual se están dando cuenta que sí hay otras dimensiones. Entonces, las SM serían la evidencia justo de que la conciencia no está
justamente no muere con nuestro cuerpo, que no es local, sino que forma parte de algo más. Eso es lo que dice Robert Lanza, ojo, no lo digo yo. El doctor Manuel Sanz Segarra propone que hay una supraconciencia universal, y eso de la supraconciencia también de repente, aunque lo explique muy chingón, de repente como que hay ciertas cosas con las que no concuerdo, pero está muy bien lo que dice. Y aquí dice que las experiencias cercanas a la muerte son esas interacciones que hay a nivel probablemente neuronal o a nivel corpóreo con esos campos cuánticos en el momento cercano justamente a la muerte. Pero también se habla que hay de las oleadas gamas antes de morir, y con esto ya casi termino, que es que la actividad cerebral siempre se va a intensificar a manera de una meditación profunda justamente en el momento previo a la muerte, y esto se le llama una llamarada cuántica de conciencia, y de hecho se ha detectado, no sé si por tomógrafos o por resonancia magnética, porque eso sí no lo busqué, me faltó, en el cual en el momento en el que hay un fallecimiento hay una aparentemente ondas gamma que se hay como una especie de explosión, así como se acuerdan que cuando hay concepción hay como también una llamarada de energía, que eso se dio y está documentado en microscopio electrónico. Aparentemente también eso sucede en el momento de la muerte. Entonces esa energía, eso que es lo que pasa, y justo son un tipo de radiación. Aparentemente las ondas gamma son un tipo de radiación, y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces aquí definitivamente, ya para acabar con todo este desmadre, las experiencias cercanas a la muerte desafían definitivamente los límites entre lo biológico y lo trascendental. Es justo lo que siempre hemos estado entre religión y cuestiones de ciencia, ¿no? Mientras la medicina busca explicaciones fisiológicas, los pacientes van a reportar vivencias que han pasado por esto, justo como decía el doctor ingeniero, que transforman la visión del mundo, del yo y de la muerte. Este fenómeno plantea obviamente preguntas como ¿qué carajos es la conciencia? ¿Y dónde está, güey? O sea, está en nuestro cerebro, está en la hipófisis. ¿Dónde termina la vida? ¿Dónde empieza la muerte? La muerte es una cuestión de transición, no. De hecho, hasta estudiosos como Elizabeth Kubler-Ross, que también nos puede hablar de ella, estuvo clavadísima justamente en estudios cercanos a la muerte, porque ella pensaba que la muerte era solamente una transición hacia un punto en el cual, con nuestra conciencia, con este momento en el que estamos, no podemos identificar y no tenemos forma de saber. Así es que esto, hasta final de cuentas, es todo lo que estoy investigando sobre esto. No sé si quieren hacer comentarios, señores. Yo digo que nos vayamos directo a las palabras de cierre, doctor. Una investigación muy a detalle, muy enriquecedora. Y si quieren, para ir terminando, Tipi, tus palabras de cierre, por favor. Yo creo que gracias a este tipo de preguntas es que hemos llegado a donde estamos actualmente. ¿A qué me refiero con esto? Creo que siempre hemos tenido la curiosidad de qué hay después, qué más hay, por qué sucede esto, y eso, gracias a este tipo de preguntas, es que hemos llegado a estos avances científicos, tecnológicos. Principalmente ahorita me podría ir o enfocarme en medicina, ¿no? Por ejemplo, ahorita que el doctor hablaba de las ondas gamma, de todos estos estudios, empezaron con este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué hay después? O por qué hay gente que ha sentido esto y yo no, o que tiene, o dicen, ¿no? Hay gente, ¿no? Que no escucha su propia voz en su cerebro, y hay otros que sí. Como que todas estas diferencias nos han llevado al punto que estamos actualmente como humanidad, y creo que eso nos ha ayudado mucho el pensamiento mágico. Yo regreso a este punto porque me parece como muy importante, porque estamos en una era en donde lo critican mucho, ¿no? Que es como el no, ¿cómo vas a creer en eso? ¿Y por qué? Y no tienes pruebas. Pero gracias a ese pensamiento también mágico nos ha hecho preguntarnos, investigar y buscar nuevos retos.
no todo es como lo pintan, ¿no? Ya si nos vamos a una cuestión de creencia religiosa o aferrarnos a algo de nada más porque lo creo, pues bueno, ya estamos hablando de otro tipo de personalidades o problemáticas. Pero eso quería rescatarlo, también pues aprovechar para hacer la invitación a un siguiente episodio que tendremos, como de estas ideas de lo que hay de la vida después de la muerte, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué hay? ¿A qué hemos llegado en diferentes culturas a través del tiempo? ¿Qué tan diferentes llegan a ser o no? Y por qué todos pensaremos justo en eso. Yo los invito a que pues, nos sigan escuchando. Muchísimas gracias, Tipi. Doctor ingeniero, sus palabras de cierre. Sí, digo, primero, obviamente, igual otra vez como siempre, al doctor, gracias por esta investigación tan cabrona. La neta, estuvo muy chida. Todos los estudios que hay de estos temas que pudieran parecer como muy románticos a lo mejor, ¿no? Muy filosóficos quizá, ¿no? Pero te das cuenta que realmente sí hay ciencia detrás de esto, o sea, sí hay estudios, sí hay investigación, sí hay algo que trata de buscar, y es lo que decía Tipi, ¿no? O sea, es lo que caracteriza al ser humano, ¿no? El preguntarse el porqué de muchas cosas. Entonces, qué chingón, muchas gracias. No lo había yo pensado nuevamente hasta ahorita, ¿no? Lo que me hizo recordar lo que en su momento nos platicó mi papá cuando pasó esta situación hace algunos años. Y no me había acordado y no lo había tomado hasta ahorita que empezó la plática y todo lo que estuvo saliendo. Dije, pues sí, por eso me vino a la mente, ¿no? Esa charla que tuvimos y que nos platicó todo eso que vivió y todo lo que fuiste relacionado. Entonces, yo creo que en algún momento se va a saber esto, pero nunca nos va a tocar a nosotros saber que lo descubrieron hasta que nos toque vivir cuando nos cambiemos de plano. Pero así bueno, pues muchas gracias, estuvo muy chingón. Y pues nos vemos y nos escuchamos la próxima. Gracias. Muchas gracias, mi querido doctor ingeniero. Doctor, 2 palabras de cierre. Bueno, nada más aquí una cuestión que ya me pasó el becario. ¿Qué son las ondas gamma? Una especie de radiación, y pues sí, pero no, a final de cuentas las ondas gamma en el cerebro son unas oscilaciones neuronales o unas señales neuronales que son de mayor frecuencia, que están asociadas a funciones cognitivas complejas como la percepción, el aprendizaje, la conciencia, la atención y la resolución de problemas. Y resulta ser que cuando sucede el fallecimiento hay una explosión brutal de este tipo de ondas gamma en el cerebro. Entonces, puede ser que en un momento nosotros por esa explosión haya una dilatación del tiempo, haya una idea, rememores tu vida. Nosotros no sabemos realmente si recordamos cosas. Creo que recordamos o tenemos guardados en la memoria cosas que ni siquiera tenemos maldita idea que recordamos. Y a final de cuentas, esto se vuelve bastante interesante porque pues la naturaleza humana sigue siendo un completo misterio. Me parece que la muerte es completamente personal. Me parece que tiene que ver con lo que nosotros vivimos y cómo lo vivimos, nuestros anhelos, nuestras derrotas, nuestras victorias. Y justo como en algún momento en el cómic del Sandman, porque no lo pasaron tanto en la serie, el infierno pues lo hace uno mismo, ¿no? Y me parece que porque también, eso me faltó comentarlo, hay historias de experiencias cercanas a la muerte malas. Y por ahí si buscan el hombre que vio el infierno, que justamente en una experiencia cercana a la muerte pasa con eso. Y por qué me parece ser que tiene que ver con
cuestiones que nosotros mismos vamos desarrollando, y eso tiene que ver también con la parte espiritual en la cual pues lo que queremos es seguir avanzando de alguna u otra forma. Parece ser que esto no se acaba aquí, sino que queremos seguirle camellando. Así es que vale madre, tenemos que seguir trabajando aún después. ¿Para qué? Pues para seguir siendo mejores personas. Y bueno, estuvo muy chido, la neta sí me gustó mucho el tema, sí me clavé, y espero les haya gustado. Si algo estuvo bien, si algo estuvo mal, por favor, comentarios, pongan like, me gusta, todo eso. Suscríbanse, campanitas. Suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, doctor. Espérense, ¿falta yo? Perdón. ¿Tú ibas a decir algo, güey? Bueno, chingón. Adelante. A ver, como aquí nuestro Master Sado, a ver, por favor, díganos. Interesado, con mis orejitas tiernas, güey, aquí. Y por el puente que trae. Como ustedes saben, cabrón, yo soy muy creyente de la energía, no soy un tipo religioso, soy más agnóstico. Hemos hablado previamente en algunos episodios acerca de lo que es el entrelazamiento cuántico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es el entrelazamiento cuántico? No, maestro. Ahí te va, Inge, rapidísimo. Supone que el entrelazamiento cuántico se refiere a que una partícula que estuvo en contacto e interacción con otra partícula y después son separadas, ¿no? Puede ser a miles de kilómetros de distancia. Cuando una partícula recibe un estímulo, la otra partícula reacciona a ese mismo estímulo, ¿no? Ese es el entrelazamiento cuántico. ¿Vieron la de los tres cuerpos? El problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos, los sofones, se basa en el entrelazamiento cuántico. Exacto. Como yo veo el tema de la conciencia, porque tocamos el punto de la conciencia, para mí el universo, que falta mucho por entender del universo, existe la materia oscura, o lo que hoy se considera como materia oscura, y existe la energía, ¿no? Y lo que dice es que todo lo que está flotando en el universo, en realidad no es que esté flotando en la nada, sino que está flotando en esa materia oscura, a través de toda la energía, porque al final del tiempo, al final de todo, la energía es materia. Entonces, para mí, la conciencia como tal es un nodo dentro de la energía oscura en el universo que permite justamente ese entrelazamiento cuántico y que puede prevalecer a través de diferentes planos, de los cuales no tenemos esa oportunidad de ver, de sentir, de tener esa conciencia, porque en el nivel en el que estamos actualmente no podemos ver esos diferentes planos. Por ende, la supraconciencia universal, este red que se entreteje, ¿no? Para mí es una energía extracorpórea que permite esa conexión entre los seres humanos, trascendiendo dimensiones de tiempo y de espacio. Entonces, una experiencia cercana a la muerte, para mí sería como un acercamiento consciente, entre comillas, a ese nodo que te permite acercarte a observar de manera cercana esa estructura del universo. Entonces, cuando tu conciencia sale de tu cuerpo, como en los casos que platicamos, los ejemplos que platicamos, simplemente te estás haciendo uno con el universo, estás en una posición, en un plano distinto a donde estaba tu cuerpo, tu carcasa, y tienes la oportunidad de observar desde ahí. Tienes la oportunidad de observar en diferentes espacios, en diferentes tiempos y en diferentes actores. Por eso lo que te preguntaba, Inge, con respecto a lo que veía tu papá, si veía personas que ya no estaban solamente o también que estaban. Y eso no quiere decir que no fuera real. Quiere decir que a lo mejor en otro plano estaba observando cómo esas conciencias interactuaban independientemente de que si en este plano estaban vivas o no. Entonces, es un tema súper interesante. Es un tema, puede ser complicado, desmenuzado de manera muy chingona por el doctor. Doctor, adelante. Fíjate que justo todo ese pedo me lo salté ya porque si ya era, pero porque yo iba a decir. Me chingue su madre porque van a ser dos pinches horas, me vale verga. Aparte de todo, ya me eché 2 caguamas. Aquí la cuestión de los nodos, justo de los nodos y de los filamentos, empiezan a dar la idea de que hay como una especie de red neuronal en el universo.
Y de Exacto. repente esa red neuronal se hace cada vez más evidencia y de repente empecé a pensar, no sé por qué, en fractales y 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 en que justamente lo que es arriba es abajo y bueno, todo este tipo de situaciones que de repente no tienen nada que ver, de repente empiezo a dar cuenta de que es muy probable que estemos justamente repitiendo y regresando al ejemplo que nos dio el doctor Murciélago con justo como te dije, te estás adelantando al final, con la película de una historia de fantasmas, Y fantasmas. en el cual Véanla. todo es un ciclo y son ciclos de repente muy cercanos, pero hay ciclos que ni siquiera nosotros alcanzamos a ver y que nuestra conciencia está empezando a entender, o a lo mejor ni siquiera lo vamos a entender y está más allá al menos de nuestro ciclo de vida. O y probablemente lo vamos a entender cuando estemos en ese siguiente plano, cuando tengamos esa trascendencia, ¿no? Fíjate, y ya por último del ultimito, se los juro, el problema de los tres cuerpos, esos son 3 libros, el problema de los 3 cuerpos, el bosque oscuro y el fin de la muerte. En el fin de o sea, todo esto se va acerca del fin del universo, o sea, son 3 libros muy buenos y al final es completamente filosófico y al final justamente habla acerca de que no entendemos lo que nos pasa porque no estamos en la dimensión adecuada, es decir, no estamos en la frecuencia, entonces no tenemos ni puta idea, nunca vamos a entender porque no estamos en la frecuencia adecuada y cuando entremos en la frecuencia, entonces lo vamos a entender. Y ese serían mis palabras de cierre, ya ahora sí, y aquí acabamos. Nos vemos en la siguiente. Like, suscríbanse, campanita. Adiós. Bye. Gracias. Bye.